Y es jueves de informe periodístico de nuestra queridísima Vale Milman. Vale, bienvenida. Muchas gracias, qué placer. Ro. Tan bonita. Gracias. Recién llegada de sus vacaciones. Espléndido. Ese color no habla español, ya te lo digo. No fala español. Como viniste, Dios mío. Pero bueno, en definitiva, como todos los jueves, tratamos de abordar estos temas periodísticos que tanto nos gustan, por lo menos a nosotras, y creemos que resultan interesantes para ustedes también, porque tienen muchas veces ribetes sociales, culturales. En este caso va por el tema sociedad, porque lamentablemente en los últimos tiempos hemos notado que se ha incrementado una especie de flagelo, ya podría llamarle, pero después nuestro invitado seguramente va a calificarlo de mejor manera. Lo que tiene que ver con el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, muchas veces se da en el ámbito intrafamiliar, increíblemente y lamentablemente, pero también se está dando otro fenómeno que seguramente tampoco es nuevo, pero en las últimas semanas se ha generado esto de pública notoriedad, de enfrentamientos entre adolescentes, o sea que también la violencia se genera entre pares y realmente nos preocupa, nos ocupa como sociedad, porque lo que yo digo siempre, hay compromisos que son entre todos, ¿no? No solo de las autoridades. Sí. Y bueno, Vale ha elaborado un informe a propósito de este tema, Vale, así que cuando quieras comenzar nomás, por favor. Bueno, por supuesto ya está sentado con nosotros el invitado, ya lo vieron, ahora les vamos a presentar quién es, porque es muy importante su opinión, su palabra, su análisis. En el marco del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, que fue el 25 de abril, el CIPIAB, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que está dentro del INAU, presentó cifras que son, la verdad, alarmantes, nos interpelan como sociedad y tiene que ser así. Más de 8.157 denuncias de situaciones de violencia, ahí vemos, en 2023. Y lo que vos decías, Ro, el 90% de esas personas o de estas situaciones son las agresoras son familiares o conviven con estos niños, las personas. Eso es lo que es alarmante y más preocupante, muy preocupante. Otro dato que tenemos para compartir con ustedes es que casi 9 de cada 10 situaciones fueron detectadas cuando ya eran crónicas. Casi 2 de cada 3 niños, es la siguiente infografía, no logran identificar la violencia y de alguna manera la naturalizan porque no se dan cuenta. Sí. Este año además incluyeron datos sobre niños, niñas y adolescentes que estuvieron expuestos a situaciones de violencia basada en género. Fueron 571 niños, niñas y adolescentes que fueron protegidos y albergados en lugares de protección. Esto es lo que a veces sucede cuando las madres son víctimas de violencia de género y por supuesto los niños que conviven en esas casas son víctimas también. Sí. Lamentablemente están ahí mamando todo eso. Pero bueno, esto es... Ahora hay muchas cifras y es un poco para contextualizar lo que estamos viviendo, porque claramente es algo, como vos decías, que es un flagelo. Antes de ir con el invitado, quiero compartir un extracto de la entrevista que hicimos con Paula Baliato en Informativo, en BTV Noticias. Ella es socióloga, es coordinadora de la ONG El Abrojo y también integra la plataforma de infancias y adolescencias del Uruguay, PIAS. Y quiero que presten bien atención a lo que dice ella, porque nos va a servir, por supuesto, como insumo para después poder ampliar con nuestro invitado. Adelante, lo vemos, lo vemos. O sea, estamos viviendo un shock como sociedad en esas cosas que uno decía, que siempre el Uruguay ¿no? De la medianía, acá no pasa, eso pasa en otros lados. Bueno, acá pasa, sí, pasan todas esas cosas que pasan en otros lados, pasan acá, ¿no? Acá no hay guerra, pero tenemos niños que empiezan a aprender a identificar las balas y maestras que enseñan en la zona de Casaballe o en la zona de Marconi, de bueno, si hay balaceras, cuerpo a tierra. Entonces, tenemos muchos países en nuestro país, tenemos países desconocidos, tenemos fracturas y quiebres porque uno se toma un ómnibus en Montevideo y en pocos minutos pasa del primer mundo al tercer mundo y al cuarto mundo. Somos una sociedad pequeña y lo importante es que tendríamos todas las condiciones para no estar de esta manera y para superar esto, ¿no? Nosotros decimos, bueno, este es un año electoral y desde las organizaciones sociales queremos que los temas de las infancias y las adolescencias estén en el centro de las agendas políticas, que los partidos políticos de verdad lo prioricen, que es algo que hasta ahora no ha pasado, más allá de las intenciones, y no son temas que estén de verdad, ¿no? Y
y estamos viviendo una situación de emergencia nacional, porque las situaciones de violencias marcan el presente de los chiquilines, pero marcan el futuro, porque afecta la vida y el desarrollo de esas personas. Bueno, clarísimo lo que decía Baliato al respecto de la situación, pero para complementar, alguien que también tiene palabra acertada en la materia es el doctor en antropología, también es docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Hablamos de Nicolás Guigú, que ya ha sido invitado en esta casa en varias oportunidades en BTV Noticias también. Nicolás, bienvenido, un gusto, gracias. De la Facultad de Información. Ahora estoy la con dedicación total a la Facultad de Información y Comunicación, que toca estos temas porque el eje central es otro tema bastante complejo en Uruguay, que es el racismo estructural que padecemos como sociedad. Uruguay es un país racista y parte de esa dimensión racista está vinculada con estas situaciones de violencia que en general no aparece en estos... somos tan racistas que la dimensión étnico-racial en muchos casos no aparece en estas análisis de violencia y demás, y es un factor fundamental, es un factor. Yo cuando leía todo, repasaba los informes y demás antes de ir agradeciéndoles la invitación, decía, pero la dimensión étnico-racial, ¿cómo es que no aparece cuando es obvio que está, digamos, es un pilar de esta situación lamentable que estamos viviendo? Pero sí me parece interesante que aparece la situación de género, por ejemplo, es decir, cómo se reproduce, las niñas son más violentadas que los niños. Totalmente. Y bueno, y las cifras tremendas de pasar de 22 denuncias, de 20 denuncias el año 22 a 22 denuncias en el año 23, y esto sigue creciendo. Es increíble. Y desde tu estudio, que suponemos que venís siguiendo de cerca hace muchos años el tema por obviamente tu profesión, que te ocupa todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos números van en ascenso? ¿Qué nos pasa? Bueno, yo creo que hay un proceso aceleradísimo de desestructuración social con diferentes niveles de violencia, porque también tenemos la violencia entre pares que también está creciendo. Un país de 3 millones y algo de habitantes, menos de 3 millones y medio, que tiene una población carcelaria de cerca de 15.000. O sea, todas las cifras son disparatadas. Creo que también, y en eso tenemos mucha responsabilidad los investigadores, no podemos, por eso me pareció muy interesante lo que decía la entrevistada, no podemos seguir reproduciendo nosotros, los investigadores, la idea de un Uruguay excepcional en América Latina. No. Ella hablaba de distintos países dentro de un mismo país, ¿no? Exactamente, y a veces lamentablemente desde la academia, desde nuestra comodidad de la academia, de pertenecer a determinados sectores sociales en nuestros escritorios, empezamos a hablar de un Uruguay que no existe más hace mucho tiempo, y que creo que como investigadores tenemos que nuestra obligación es visibilizar estas situaciones, estos diferentes países que son parte de este país y son una parte importantísima en términos de cifras. Aparte, a ver, cuando uno habla de 22 promedio, ¿no? 22, y en el año 2022 20 casos por día y después 22, bueno, estamos hablando de un país reducido, pequeño, con cifras que son alarmantes, con organismos del Estado que son muy objetivos a la construcción de datos, que me parece, es decir, el Estado no está negando la situación a través de sus organismos, que a veces pasa en otros países, acá no, por suerte, pero sí, digamos, para la situación, las soluciones son muy reducidas. Y también me parecía muy interesante la entrevista que le hicieron a la colega, que no ocupa un lugar central, por ejemplo, en la campaña electoral. Pero digo esto como también digo, una tasa de natalidad bajísima. Este año 7.500 niños menos en la escuela, porque casi, o sea, miren cómo tratamos a los pocos niños que tenemos. En Colonia abrió una escuela con un solo niño. Entonces, claro, uno dice, bueno, a ver, en un país con esta situación, esto tendría que ser prioridad, la agenda política, el tema de las infancias, de las adolescencias, de la juventud, de la población en general, ¿no? Bueno, porque está todo el mundo viviendo en Montevideo, en un territorio bastante grande, y otros temas, digamos, ¿no? Pero no, uno percibe, lamentablemente, ojalá que después hagan otra cosa cuando lleguen al gobierno, pero la campaña como tal no aparece como tema central, cuando en realidad son temas fundamentales. Estamos en una situación de emergencia Baliato social. Decía eso, exactamente. Sí, que no, a veces no
Digamos, por eso digo, la función de los investigadores no colaborar a esa invisibilización, planteando un Uruguay que no existe más hace décadas. ¿Cuántos niños ingresan al sistema de salud por balas perdidas? Parece que estuviéramos en otros países. Bueno, eso decía un cirujano pediátrico. Exacto. Comentábamos también con la productora, con Elia García, que claro, son cada vez más, y es 27 Uruguay. días era hace unos años, y ahora cada 15 días. Por eso. Una locura. Entonces no podemos seguir formulándonos, que a veces pasa, tanto los académicos, a veces también los comunicadores, a veces también los políticos, de pensar un país que ya no está presente, y aparte nosotros lo vivimos en la vida cotidiana, que no está presente. Sí, con un nuevo escenario totalmente distinto, ¿no? Ahora me pregunto, ¿qué lo motiva? ¿Cuál es la causa? Porque cuando pensás que es puertas adentro de tu hogar y tantos nos jactamos, y los valores, la educación, bueno, pero... Todo empieza por casa, y en casa la persona que te tiene que cuidar te está agrediendo. Total. ¿Y qué pasa ahí, Nicolás? O sea, que generacional, se transmite, hereditario, el una abuso cosa sexual, como digamos, es el lugar de protección que tendría que ser la familia. Bueno, también es que la familia no es lo que nosotros pensamos, es decir, hay un grupo de familias que sí evidentemente responden al patrón de transmisión y de cuidado y transmisión de valores, pero hay muchísimas familias que no lo hacen, o estructuras familiares, vamos a decirlo así más. Y ahí están las personas violentas, ahí están por ejemplo, la violencia vicaria, es un tipo de violencia. ¿Podés explicar brevemente qué es? Porque yo le pedí lo mismo a Valiato, que ejerce el hombre contra la mujer, por ejemplo, se separan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para vengarse la mujer, y miren o sea, para vengarse la mujer empieza a violentar a los niños, los mata, hay casos de asesinato de niños, secuestro, mutilaciones, bueno, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, digamos, diferentes formas de violencia que se empiezan a articular entre sí y que exigen una intervención de lo público, del Estado, de la sociedad civil y también de los privados, porque como bien decías tú, es una cuestión esto es una cuestión de todos, porque también estos niños van a ser adultos, van a ser en muchos casos reproductores de abuso, de violencia, van a requerir cuidados especiales, porque también ¿qué pasa con las víctimas de todo esto? ¿Cuáles son los marcos de contención? Y son muy reducidos. Yo creo que no tenemos que tomar este tema en serio, hay que asumir que se requiere una inversión pública mucho mayor que la que tenemos. Sí, una política de Estado también. Exacto. Que no sea de gobierno, que sea de Estado, que dure, no importa el gobierno que gane, exacto. Permanente. Y muchas veces dicen, bueno, esto no da votos. Bueno, yo no sé si da votos o no, pero en realidad la exigencia, la prioridad de invertir en eliminar o disminuir la violencia sobre niños, adolescentes y jóvenes es fundamental, ¿no? Es decir, una sociedad que cuide a las nuevas generaciones. Aparte estamos hablando de un país envejecido, con pocos niños y pocos jóvenes, entonces tenía que ser al contrario, muy cuidados, ¿no? No, es insólito. Y queriendo abordar en estos minutos un poco de todo, porque hablábamos también de la violencia entre pares, entre adolescentes, Nicolás, esto que se ha generado, que seguramente se hizo público de esta manera y esta convocatoria de adolescentes en diversos lugares de Montevideo, también sucedió en el departamento de Durazno. El otro día un legislador vino a Día y hablaba de ese episodio en particular y decía, son enfrentamientos tribales, y va en esto en la línea de lo que mencionabas al comienzo. Es insólito que adolescentes se convoquen a pelearse, son construcciones... Pero te digo pelearse por no llegar al extremo de decir, llegan a matarse. Porque cuando hay un arma de fuego involucrada, las consecuencias afortunadamente no fueron fatales de ningún tipo, pero... Y muchas veces son el origen de estructuras después mucho más complejas como las maras. No estoy diciendo que sea el caso uruguayo, pero por ejemplo el caso de las maras centroamericanas que tienen como origen las universidades norteamericanas, que uno jamás imaginaría esa migración. Pero claro, las identidades de alguna manera se construyen. Y la adolescencia es una etapa compleja y la primera juventud es una etapa compleja también. Entonces hay determinadas construcciones de la masculinidad voy a hacer una expresión vulgar, pero que se usa de meter el peso, digamos, que ahora también hay barras de mujeres que pelean entre ellas, ¿no? Que hay que colaborar a dar otros elementos simbólicos para que se construyan las identidades de otra forma. Y ahí yo creo que, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de Medellín, que hizo una gran inversión en políticas culturales, pero una gran inversión, y logró
que toda esa juventud en parte ociosa, muy vinculada al narcotráfico y a formas de violencia, cambiara el eje y fuera para otro. Creo que hay que darle muchas más alternativas a la juventud y a la adolescencia, más allá del acto punitivo, porque todos estos cabecillas de estos que tienen 18 años terminan todos en la cárcel. Es como está pasando, y eso seguro, es decir, que el destino es asiago, el futuro de... Pero bueno, en fin, inclusive desafiar el Estado, desafiar la ley, pues es parte de esa construcción narcisista de la adolescencia. Claro, el tema es el nivel de violencia, que es lo que hablábamos, lo que decía Rosario, hasta armas de fuego, armas blancas, la forma en que se pelean, hombres y mujeres, como decíamos, ¿no? Y también otra cosa que más allá de que son menores, la adolescencia es un estadio, ¿no? Que es ese de rebeldía, de desafiar a los padres, ¿no? Pero ¿qué pasa también con esos padres como responsables de esos menores? O sea, ¿no? No digo que tengan que ir presos, pero ¿qué se hace? O sea, no están atrás de los hijos, no hay presencia. O empezás con un esquema punitivista, que es meterlos presos apenas tienen 18 años, meter presos a los padres, o uno que puede funcionar, pero en realidad la idea sería trabajar entre padres e hijos, darle otras alternativas, cuestionar simbólicamente el hecho de que un joven no es más hombre o más macho por matar o mutilar a otro. Es decir, yo creo que es trasladar, digamos, ese mensaje y colocarlo, sobre todo a través de políticas deportivas, políticas culturales, pero serias. A mí a veces me da la impresión que en Uruguay hacemos algo, lo dejamos por ahí, y cuando vos decís, tenemos que hacer algo de fondo, empiezan una cantidad de no y dificultades, pero decís, bueno, pero o lo haces, porque o te atenés a las consecuencias. O te atenés a las consecuencias, porque esto a futuro derrama mucho más. Tal cual. Y hay que desestimular. Es decir, no las identidades grupales, porque los adolescentes y los jóvenes producen identidad. Eso no hay forma. Y todos hemos pasado por esos grupos identitarios y demás es parte de nuestra socialización como seres humanos. El tema es que no estén cargadas de violencia y que yo no empiece. Y hay que tener mucho cuidado, no ser ingenuo, porque en parte de estos espacios de violencia, en una sociedad cada vez más violenta y afectada por el narcotráfico, como es el Uruguay contemporáneo, también hay procesos de cooptación de la juventud por esos lados y de crimen organizado, que eran fenómenos que también pensábamos, en Uruguay no puede pasar. Y pasa. Hace muchos años que están pasando. Sin lugar a dudas. Nicolás, obviamente que te agradecemos mucho tu opinión, tu visión, tu palabra, que es calificadísima para este caso, así que gracias por estar en Día a Día, gracias Vale por el informe. Es un tema preocupante, es un tema que ocupa también a todos por igual. Veremos, ojalá que le encontremos la vuelta y que se apliquen esas políticas que tanto necesitamos para que esto por lo menos tenga una especie de forma de revertir lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias, te agradecemos.